Listo. Bueno, vamos a continuar. El tema es estrategias de alto flujo en la insuficiencia respiratoria aguda. Yo soy Juan Carlos Pérez, soy terapeuta respiratorio de formación. Agradecer, por supuesto, a USIN Médica la invitación que hace a la Asociación Federal de Terapeutas Respiratorios para poder estar aquí con ustedes impartiendo estos temas y revisar un poquito la academia. Es un tema un poquito más teórico que lo que han visto. Vamos a revisar un poquito la parte teórica, cómo se desarrolla la insuficiencia respiratoria aguda para tratar de entender en qué momento es adecuado ocupar el alto flujo. Sí es adecuado en un determinado momento para los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, ¿ok? Listo, a lo largo de la charla vamos a ver, vamos a describir la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda. Vamos a explicar un poquito el principio de funcionamiento de la terapia de alto flujo. Vamos a revisar 2 o 3 artículos, un poquito de evidencia que respalda el uso del alto flujo en la insuficiencia respiratoria aguda. Y al final, bueno, vamos a tratar de discutir un poquito más a título personal en dónde vamos a implementar y cómo vamos a implementar esta terapia con los pacientes. Bien, vamos a empezar recordando, claro, que la insuficiencia respiratoria aguda es una condición en la cual los pulmones no pueden realizar adecuadamente el intercambio gaseoso. Es decir, que no pueden oxigenar adecuadamente la sangre o eliminar el dióxido de carbono en el cuerpo. ¿Cómo vamos a saber que nuestro paciente está en insuficiencia respiratoria? A través de los gases. Aquí sí es fundamental siempre estar evaluando, monitoreando los gases sanguíneos, ¿ok? Viene en un contexto global, bajo la condición clínica del paciente, vamos a tener síntomas de insuficiencia respiratoria, pero lo vamos a corroborar siempre con los gases sanguíneos. Listo. Entonces, la insuficiencia respiratoria la vamos a dividir en 2. La hipoxémica, que es también conocida como insuficiencia respiratoria de tipo 1, es decir, hay una deficiencia en la saturación de oxígeno, se caracteriza por eso, por la incapacidad de mantener niveles adecuados de oxígeno en la sangre. Y tenemos que en esta hay dificultad para oxigenar la sangre, mientras que la eliminación del CO2, del dióxido de carbono, se puede mantener relativamente normal, ¿ok? Siempre vamos a diagnosticar esto a través de los gases por una deficiencia de oxigenación. Listo. ¿En qué patologías, como ejemplo, podemos encontrar la insuficiencia respiratoria tipo 1? En el edema pulmonar, en la neumonía, en el SDRA, que ese ya es muy conocido y muy hablado. Ya hablaron hace ratito, se dijo mucho del COVID. No es que no quisiéramos ya mencionarlo o no deberíamos ya mencionarlo, pero es un parteaguas. Ya lo estuvieron mencionando los profesores que hablaron antes que yo. Es un parteaguas en la terapia respiratoria, es un parteaguas en el manejo de los pacientes respiratorios, lo que vivimos en la pandemia de COVID. Y el SDRA se presentó en la mayoría de los casos de COVID graves, presentábamos pacientes que desarrollaban síndrome de estrés respiratorio agudo. Listo. Tenemos el segundo tipo de insuficiencia respiratoria, que es la hipercápnica. Esta se conoce como la insuficiencia tipo 2 y se caracteriza por la incapacidad de eliminar adecuadamente el dióxido de carbono. ¿Ok? Hay una acumulación de oxígeno, hay una acumulación de CO2, lo que causa acidosis respiratoria. Y nuevamente cae en lo que dije hace un par de diapositivas, esto es con gases sanguíneos, siempre con nuestra gasometría. Por ahí podemos monitorear también, no alcancé a ver toda la charla del profesor Luis, si el monitor también nos da para CO2, pero bueno, se puede monitorear también el CO2 exhalado. Es el problema principal, la eliminación de CO2, esa incapacidad que tiene. ¿Dónde nos vamos a encontrar ese problema? ¿En qué patologías podemos encontrarnos este problema para eliminar el CO2? En el EPOC, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en exacerbaciones de asma, trastornos neuromusculares que afectan la respiración, a lo mejor el Guillain-Barré en un estadio ya avanzado, en ELA, por ejemplo, ¿ok? Son patologías en las que al final vamos a tener esa deficiencia de eliminación de CO2. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de la terapia de alto flujo? Bien,
Tenemos ahí que hay un suministro de una mezcla de aire y oxígeno, la cual se utiliza mezclando, ya lo dije redundantemente, aire y oxígeno para poder tener una fracción inspirada de oxígeno precisa. Esto lo hacemos a través de un mezclador, un blender, lo conocemos en terapia respiratoria o en el ámbito médico, el dispositivo se llama blender, que es el mezclador. El alto flujo es un flujo de gas que puede ajustarse generalmente entre 30 y 60 litros por minuto, lo que supera el flujo inspiratorio pico de un paciente. ¿Ok? Entonces vamos combinando, todo esto es una combinación. Hay un suministro de gas, hay un alto flujo y tenemos una humidificación y calentamiento de ese gas o de ese flujo que estamos administrando al paciente. Se calienta y humidifica el gas a condiciones cercanas a la fisiología natural de las vías respiratorias. Todo esto es lo que hace un equipo de alto flujo, que pues seguramente todos conocemos. No sé si por ahí haya uno en USIN, no sé si los chicos de USIN nos están escuchando por ahí. ¿No se trajeron un alto flujo? No hay. Bueno, prometemos que mañana traemos uno para que lo aterricemos, pero bueno, al final este es el principio de funcionamiento del alto flujo. Se compone de estos serán los tres componentes primordiales. ¿Para qué nos va a servir? ¿O cuál es el objetivo? Reducir el WOB respiratorio, reducir el trabajo respiratorio del paciente. Si yo tengo un paciente con insuficiencia respiratoria y no hay más nada ligado a la vida que respirar, es lo primero que todos hacemos al nacer y seguramente va a ser lo último que hacemos en nuestra vida, respirar. Si yo tengo insuficiencia respiratoria, si mi paciente no está llevando a cabo un buen intercambio gaseoso, la demanda del cuerpo, la demanda ergonómica del cuerpo de oxígeno va a seguir. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el cerebro va a activar otros sistemas para tratar de compensar esa deficiencia de oxígeno. ¿Cómo lo va a compensar? Pues primeramente, segurito van a tener una frecuencia cardíaca elevada. ¿Sí? Oye, no estás entregando, no estoy captando el oxígeno que necesito, entrega más rápido la sangre, que el flujo sea más rápido, entonces va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Y qué va a pasar con eso también? Pues vamos a activar el centro respiratorio y trabaja más rápido, haz que tu frecuencia respiratoria aumente. Si tu capacidad está siendo chiquita, pues aumenta los ciclos para tratar de compensar. Ese es el WOB respiratorio. Bueno, pues eso es lo que vamos a buscar nosotros revertir con el alto flujo, ayudar a que el paciente oxigene mejor y poco a poco empecemos a mejorar esto, para no llegar a una fatiga muscular que al final determine que el paciente tenga que ser intubado. Es lo que vamos a tratar de evitar. Aunque, ojo, lo voy a ir desarrollando más conforme vayamos avanzando, pero la ventana del alto flujo tiene una ventana de tiempo muy pequeña para saber si va a revertir o no va a revertir la insuficiencia respiratoria. No puedo tener a un paciente con insuficiencia respiratoria que oxigene bien y que el WOB respiratorio siga aumentado, que la frecuencia respiratoria siga aumentada. Porque ¿qué estoy haciendo con eso? ¿O qué está pasando en ese momento? Lo que estoy haciendo es que lo estoy oxigenando porque quizá le estoy pasando un alto flujo, mucho flujo, estoy entregando mucho flujo de gas y una concentración elevada de oxígeno, lo que consecuentemente me va a llevar a que mejore la oxigenación del paciente. Pero si la patología no se está resolviendo, el WOB respiratorio del paciente, es decir, la afectación del sistema respiratorio va a seguir creciendo y la patología va a seguir degenerando la función respiratoria. Eso pasó mucho en el COVID. Ojo, es una terapia buena, es una terapia que ya hay evidencia científica que es viable, pero que también tiene una ventana de acción muy pequeña. ¿Ok? A veces hablamos que entre 30 minutos, a lo mejor una hora máximo. Y si yo veo que la condición de saturación del paciente o de oxigenación a nivel sanguíneo ha cambiado y ha mejorado, pero el WOB respiratorio no, quiere decir que ese paciente no está respondiendo y tengo que escalar la terapia, ¿sí? Esto soy muy puntual en ello para que no cometamos ese error. Fue un error que se cometió mucho en las terapias intensivas y en cualquier área, en cualquier zona COVID, cuando teníamos N cantidad de pacientes con SDRA, había mucho alto flujo, demasiado alto flujo puesto en las unidades. Y de repente pasaban los pacientes 24, 48, 72 horas en alto flujo, saturando arriba del 90%, pero con un trabajo respiratorio aumentadísimo.
Y entonces al final, ¿qué es lo que estábamos haciendo? ¿Qué es lo que se estaba haciendo en estas unidades? Estábamos ayudando a la saturación, pero ese no debería ser el objetivo primordial en la insuficiencia respiratoria. No ayudamos al trabajo y el paciente terminaba en paro respiratorio, en paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Por fatiga muscular. Y entonces era un paciente que ya no podíamos recuperar. ¿Ok? Si nosotros hubiéramos hecho esa clínica y hubiéramos identificado que el paciente saturaba bien, pero que el trabajo respiratorio no mejoraba y los hubiéramos entubado a muy corto tiempo, pues muchos de esos pacientes seguramente hubieran podido ser rescatados, ¿no? Hoy lo sabemos, pues hay que seguirlo aplicando. Listo, ¿qué más? Pues mejora la ventilación alveolar al proporcionar un flujo continuo. Esto puede ayudar a mejorar la ventilación de las regiones pulmonares mal ventiladas, que eso pasa en la insuficiencia respiratoria cuando tenemos un pulmón afectado, y facilita así una mejor eliminación de CO2 y por consecuente, si estamos eliminando CO2, pues estamos haciendo un buen intercambio gaseoso, ¿ok? Porque ya sabemos que al momento de que el oxígeno rompe o rebasa la barrera alveolo-capilar, se intercambian las partículas de oxígeno por las partículas de dióxido de carbono. Entonces, si yo tengo una buena eliminación de CO2, consecuentemente tendré un buen intercambio gaseoso o un aumento de la saturación de oxígeno. Listo. ¿Qué indicaciones tenemos para el alto flujo? Bien, la hipoxemia. Pacientes con una relación PAFI, un índice de Kirby, como lo conocemos, reducido, es decir, menor a 300, cuando hacemos este cálculo, lo que indica que la oxigenación, por supuesto, es inadecuada, a pesar de tener oxigenoterapia convencional. Tampoco es que a todos los pacientes que van llegando al área de urgencias o que se están complicando, ya estando hospitalizados, inmediatamente les pongan el alto flujo. Regularmente el 95% de los pacientes que están hospitalizados, el 95% de ellos tienen oxigenoterapia convencional por diferentes causas. ¿Ok? Hablando específicamente de la insuficiencia respiratoria aguda, que es de lo que estamos hablando, bueno, pues vamos a tener esto de inicio. Pero si con esto, pues por supuesto, al hacer mi relación o mi índice de Kirby, no vemos que está hipoxémico, menor a 300, pues voy a escalar la terapia a un alto flujo. Es uno de los indicativos. Listo. La dificultad para respirar o la disnea. Signos de aumento del WOB respiratorio o del esfuerzo respiratorio. Para eso tenemos síntomas que nos indican clínicamente que el paciente no está oxigenando adecuadamente o que tiene disnea, que pueden ser el uso de músculos accesorios, tiraje intercostal o retracciones y el nasal flaring, es decir, el aleteo nasal, ¿ok? Esto también podría ser un síntoma o son síntomas de insuficiencia respiratoria que tendríamos que corroborar con unos gases para saber si tengo que escalar ese paciente a una terapia de alto flujo. Bien, la insuficiencia respiratoria hipercápnica, ya hablamos de ello. Que al final pacientes con una elevada presión arterial de dióxido de carbono, que sería una acidosis respiratoria en la gasometría, son indicativos de retención de CO2 y por supuesto pues que la ventilación a nivel alveolar no está siendo adecuada, ¿no? Y esto lo vamos a ver mucho, ya vimos las patologías que pudieran ser, muy probablemente POC, un asma exacerbada, los pacientes neuromusculares de los cuales ya hablamos también. Listo. Otra causa, otro indicativo para escalar ese paciente a una terapia de alto flujo es la falla en la oxigenoterapia convencional. Pacientes que no logran mantener una oxigenación adecuada, saturaciones de oxígeno o si mi objetivo es bajo gases sanguíneos, presión arterial de oxígeno, con la oxigenoterapia estándar mediante las cánulas nasales o una mascarilla simple de oxígeno. Listo. ¿Para qué más lo vamos a instaurar? Pues claro, ya lo hablé, tratamos de evitar la intubación de esos pacientes. Un paciente con insuficiencia respiratoria leve, que me parece que ese es el momento preciso para la terapia de alto flujo, la insuficiencia respiratoria leve. En ese momento sí, yo busco que mi paciente no escale el deterioro respiratorio y voy a buscar evitar la intubación. Ya hablé de ello, al final, ¿cuál es mi objetivo?
Y condiciones más específicas, pacientes en ciertas condiciones, como condiciones pulmonares agudas, ya hablamos de algunas de ellas, EPOC, bronquiolitis, neumonía, edema pulmonar cardiogénico. Estas pueden beneficiarse del uso de alto flujo, ¿ok? Pero todo siempre va a ser basado en el monitoreo. Nunca dejo de monitorear al paciente, ¿eh? Soy muy redundante en eso, pero es que al final esa es la única forma de corroborar que la terapia realmente está surtiendo el efecto que yo deseo. Ya que les voy a presentar un poco de evidencia, son 3 artículos nada más, digo, hay mucha evidencia, pero yo les presento 3 que para mí son como relevantes. El estudio Florali, que es el estudio más concluyente para corroborar que la terapia de alto flujo sirve en la insuficiencia respiratoria aguda. Aquí les dejo la referencia, si alguien le quiere tomar foto y después ir al artículo, revisarlo a detalle, adelante. Pero bueno, en este estudio se comparó la eficacia de la oxigenoterapia de alto flujo con la convencional y la ventilación no invasiva en pacientes con insuficiencia respiratoria tipo 1, insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda. ¿Ok? Entonces, si estamos dando cuenta, en este estudio comparan 3 terapias: la oxigenoterapia que ocupamos todos los días, el alto flujo y la ventilación no invasiva. Al final, ¿qué se encuentra en el estudio? Que los pacientes tratados con la terapia de alto flujo, y hablo solo de tenían tasas de intubación mucho más bajas y una mejora en la supervivencia de vida a 90 días, especialmente en pacientes con hipoxemia severa. ¿Ok? Pero nuevamente, porque la aplicaron en el momento preciso. Aplicaron el alto flujo en el momento preciso. No quiere decir que un paciente, con alto flujo no termine intubado. Claro que terminan. Claro que terminan. Si sabemos determinar cuál es el momento preciso en el cual yo tengo que cortar la terapia, pues claro, habrá algunos que sí vamos a intubar. Listo. Este es otro estudio. Este estudio lo puse porque al final es un estudio mexicano. Es la cánula nasal de alto flujo en pacientes críticos. Es una revisión de diferentes artículos. La verdad es que son como 18 artículos, creo, me parece, los que revisaron. Y al final los resultados que reportan es que en varios escenarios clínicos, según el diseño, el estudio y la población, porque eso también es importante, que aprendamos nosotros a leer la evidencia científica, que aprendamos a desglosar todo el estudio para ver qué tan verídica puede ser la información que te está dando y qué de eso yo puedo rescatar para aterrizar en mi terapia, ¿no? Y se determina que los pacientes deben ser muy cuidadosamente seleccionados, de lo que yo he estado hablando ya desde hace varias diapositivas. Selecciono al paciente, veo qué paciente y veo cuál es mi ventana de acción y en qué momento tengo que cortar o continuar con ella. Bien, aquí pues resaltaban que estaban a pie de cama y con procedimientos no invasivos y que parece sencillo, pero debe interpretarse teniendo en cuenta la fisiopatología subyacente, la patología subyacente de la enfermedad. Entonces, ¿a qué viene esto? También debemos de entender cuál es la patología del paciente. Si yo no conozco la patología o la fisiopatología de ese paciente, difícilmente voy a poder instaurar una terapia que sea efectiva. No es receta de cocina, no se la puedo poner a todos los pacientes, o no todos los pacientes que cursen con una disnea o con una insuficiencia respiratoria van a ser candidatos. Tengo que conocer o entender primero cuál es el paciente con el que voy a tratar, ¿ok? Tengo que, literal, nunca perder mi mente científica, ¿no? Esto lo digo muchas veces, pero todos hacemos ciencia, ¿no? Cuando vemos un paciente hacemos ciencia, ¿cierto? Estamos aplicando la ciencia. Entonces no perdamos eso. Lo primero es, entiendo a mi paciente, entiendo la patología del paciente, entiendo cómo se está comportando su aparato respiratorio, su sistema respiratorio, estamos hablando del alto flujo, entiendo qué está pasando dentro de ese pulmón. Si yo entiendo qué está pasando, si yo conozco la fisiopatología, sé lo que va a estar desencadenando, puedo saber si realmente esta terapia es la adecuada para él. Y si selecciono y creo que es la adecuada, pues la instauro y empiezo a monitorear y empiezo a visualizar si realmente está siendo efectiva. Bien, la evidencia parece apoyar que su empleo es correcto y puede estar asociado a una menor morbimortalidad. Nuevamente, es un
Es una revisión de como 18 estudios, les digo, donde en general arroja esto. También van a encontrar evidencia que dice que no. Ahí es a donde viene nuestra mente científica también y donde uno tiene que saber leer y desglosar un artículo para ver realmente qué tipo de evidencia nos están presentando, cuáles son los tipos de corte y saber si realmente yo puedo aplicar o puedo basarla como una evidencia sólida que voy a aterrizar en mi práctica clínica. Listo. En este estudio en el que les acabo de presentar, que yo les decía es una revisión de médicos mexicanos, pues nos pasan esta tablita, ¿no? Que es de efectos y beneficios de la cánula nasal, y ahí va desde efectos fisiológicos, en la insuficiencia respiratoria aguda, para evitar la intubación, periodos posextubación, en el COVID-19, en el pronovigil, en la insuficiencia hipercápnica, pacientes con cáncer e inmunodeprimidos, en la monitorización, los riesgos potenciales que tiene la terapia y el periodo posquirúrgico, que también se puede ocupar en pacientes posquirúrgicos, se puede llegar a ocupar el alto flujo. No los vamos a ver a detalle porque nos tardaríamos demasiado, pueden tomar una fotito y si no, le regreso para que le tomen foto acá y lo revisen. Es un estudio, la verdad es que está muy ligero esta revisión, se puede leer muy fácil y solo es irla siguiendo, ¿vale? Listo. Bueno, por último les presento este ensayo controlado, es un aleatorizado, que nos habla de los efectos fisiológicos del alto flujo de la cánula nasal en la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Ahí váyanle tomando fotito para que revisen luego el artículo. Aquí el objetivo era evaluar los efectos de la cánula nasal de alto flujo sobre el intercambio de gases, el esfuerzo o el GOP respiratorio, la ventilación minuto, el volumen pulmonar al final de la expiración, la distensibilidad dinámica y la homogeneidad de la ventilación en pacientes con insuficiencia respiratoria. Este estudio, que es prospectivo, aleatorio y cruzado en pacientes no intubados con insuficiencia respiratoria, con un cociente PAFI menor o igual a 300 milímetros de mercurio ingresados en UCI. Este es el corte de pacientes que ocuparon para hacer esto. Y al final, en el estudio, los autores concluyen que en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, el uso de alto flujo, de la cánula nasal de alto flujo, ejerce múltiples efectos fisiológicos, incluido un menor esfuerzo inspiratorio, una mejora en el volumen pulmonar y la distensibilidad del mismo parénquima, y que estos beneficios pueden ser la base de la eficacia de la clínica. Se toma como base, ¿ok? Nuevamente, ya no voy a hablar de que hay que monitorear, pero síganlo haciendo. Esto arroja este estudio, puede haber otros y puede haber cambios entre paciente y paciente. Ahora, ya que revisamos evidencia, ya desglosé cómo es la terapia, ya les hablé un poquito de cómo y en qué momentos pudieran ustedes pensar que es adecuado, ahora vamos a ver cómo iniciamos la terapia. La evaluación clínica, eso es crucial. No podemos perder ni hacer, no todo nos lo vamos a basar en los gases, la clínica es un complemento. Hay que evaluar la condición del paciente, incluyendo la severidad de la insuficiencia respiratoria, los signos de la dificultad y los parámetros de oxigenación, dependiendo lo que tengan, ¿no? Si no tienen para hacer una gasometría, pues tienen la saturación de oxígeno, que también en vez de hacer un cociente PAFI, pueden hacer un cociente saturación de oxígeno sobre FiO2, ¿ok? Ya hay un par de estudios ya concluyentes que nos muestran cómo sí es viable sustituir el cociente saturación de oxígeno sobre FiO2 si es que no tenemos gasometría para hacer el PAFI, ¿ok? La selección de la interfaz también es importante, elegir la cánula adecuada para el tamaño y la anatomía del paciente, esto para maximizar el confort y la eficacia del tratamiento. Por supuesto, son pacientes que ventilan por sí solos, que tienen automatismo respiratorio y que la parte del confort puede jugar un papel crucial en que el paciente se adhiera bien a la terapia. Los ajustes iniciales, hay que comenzar con un flujo de entre 30 y 40 litros por minuto, ajustar la FiO2 para alcanzar los objetivos de oxigenación del paciente o los que yo busco en base a la fisiopatología del paciente, ¿ok? La humidificación y el calentamiento, hay que asegurarnos que el sistema de humidificación esté configurado para proporcionar un aire humidificado y calentado adecuadamente para mejorar el confort de la eficacia de la terapia,
Ahora, ¿qué ajustes y titulación vamos a hacer? Esto, lo que acabamos de ver, fue para el inicio. El ajuste del flujo. ¿Cómo voy a ajustar el flujo? Ya hice mi programación inicial, ya se lo instauré al paciente, ya le estoy aplicando la terapia. Ahora, ¿cómo voy a estar titulando o ajustando la terapia? Hablando del flujo, vamos a incrementarlo de 5 a 10 litros por minuto según la tolerancia del paciente y la necesidad que tengamos de ir reduciendo más el trabajo respiratorio. El flujo más alto puede ser beneficioso para pacientes con alta demanda respiratoria o para la eliminación de CO2. Ojo, pero también, si ya estabilicé al paciente y ya vemos que el paciente está tranquilo, que hemodinámicamente está muy bien, pues también voy a titular, pero hacia abajo. ¿Ok? Vamos a empezar a disminuir también la terapia. ¿Cómo voy a titular la fracción inspirada de oxígeno? Pues voy a ir ajustando para mantener los objetivos de saturación o de presión arterial de oxígeno, según los protocolos clínicos en los que yo me esté basando. Muchas unidades hospitalarias sí tienen protocolos muy bien establecidos, o quizás si no los tienen en su unidad hospitalaria, ustedes pueden buscar alguno que entiendan perfecto y que crean que lo pueden llevar a cabo. Hay que reducir gradualmente la FiO2 a medida que mejora la oxigenación para minimizar el riesgo de toxicidad por oxígeno, que es algo que ya sabemos, ¿no? El tema de toxicidad por aumento del oxígeno. Y la evaluación continua, es decir, hacer clínica constantemente. Evaluar la respuesta hacia los ajustes que estoy haciendo, observar qué tanto mejora o empeora el paciente, qué tanto estamos sobrellevando o ayudando con esa carga respiratoria. Hay que monitorizar continuamente para poder hacer ajustes oportunos y personalizados con el paciente. ¿Ok? ¿Qué consideraciones especiales pudiéramos tener o tomar en cuenta para esto? Casos en los que haya un deterioro clínico, hay que considerar, esto es importante, la necesidad de escalonar a formas más avanzadas de soporte respiratorio. Es decir, lo que ya hablé hace un ratito, ¿no? Si veo que el paciente satura bien, pero el trabajo respiratorio no mejora, ¿cuál es mi escalón siguiente? Pues tendría que hacer ventilación no invasiva. Igual, en un paciente con insuficiencia respiratoria aguda, la ventana de acción de la no invasiva también es muy pequeña, no son muchas horas en la que la terapia tendría que prestarle los beneficios que busco al paciente. Así como con el alto flujo les acabo de decir que son 30 minutos, 1 hora máximo, con la ventilación no invasiva también tendré máximo 1 hora o hora y media. Y si en ese tiempo el paciente no me pude adecuar a las presiones que él necesitaba o el paciente no se adecúa, sigue aumentando el trabajo respiratorio. Es más, hay veces que tenemos el alto flujo y el paciente está saturando bien, pero con un trabajo respiratorio aumentado. Cuando instauro la terapia de ventilación no invasiva, cambia completamente la condición, pero para mal. Y eso pareciera, ahí podemos cometer el error de que es mejor la terapia de alto flujo que la no invasiva. Ninguna es mejor que otra, todo es para determinados pacientes. Pero puede ser que a ese paciente no le cayó bien, no le cayó el confort o el web respiratorio, la deficiencia del pulmón está aumentando, la patología está afectando mucho más el parénquima y ese paciente ya ni siquiera le tengo que dar tiempo, tiene que ser intubado inmediatamente. Hay 2 momentos para intubar a un paciente con insuficiencia respiratoria aguda. El momento preciso para controlar el deterioro respiratorio o el momento en el que lo tengo que intubar para salvarle la vida, para mantenerlo con vida. ¿Cuál es el momento en el que ustedes quieren tratar a ese paciente? Y estas son herramientas que tenemos para evitar eso. Pero si no funcionan, vamos a intubarlo. No le tenemos miedo a la intubación y no retardemos la intubación, ¿no? Vamos a intubarlo ya para controlar la función respiratoria y empezar a tratar de mejor forma la patología subyacente. ¿Qué complicaciones o cuáles son las más comunes que pudieran encontrarse? Digo, hay muchas, pero las más comunes o que se puede quejar el paciente de sequedad nasal o mucositis, que es la administración, el gas al momento de pasar con altos flujos, y si no tenemos una adecuada humidificación, pues vamos a resecar las mucosas de ese paciente y el paciente se va a empezar a quejar y va a empezar a rechazar la terapia. De ahí que toma tanta relevancia el tema de la humidificación, que ya lo vieron, creo que ya lo vieron, ¿no? Sí, con el maestro Víctor, ¿no? Habló de humidificación. Listo.
Distensión gástrica, un alto flujo puede conducir a una ingesta de aire posterior a una distensión gástrica, causando incomodidad al paciente y potencialmente afectando la respiración. Entonces, bueno, pues ahí al paciente le decimos que no hable, que todo esto, que esté tranquilo, que respire de manera normal, lo más normal posible. Hay que estar a la cabecera del paciente. Hablando de insuficiencia respiratoria aguda, pacientes que están ansiosos, que empiezan a desesperarse, que por la misma incapacidad, por la sensación de ahogo, son pacientes que en algún momento se vuelven poco cooperadores. Y si yo no le explico, no estoy ahí con él, le instauro la terapia y me doy la vuelta y quiero esperar que en 5 o 10 minutos el monitor me arroje que el paciente se está estabilizando, pues estoy perdido, ¿eh? Ahí me quedo con el paciente, tanto con la terapia de alto flujo como con la no invasiva. Instauro y me quedo en la cabecera del paciente, es decir, me quedo con él, explicándole la terapia, tratando de tranquilizarlo y ajustando paulatinamente, buscando el mejor confort para mejorar la saturación o la condición clínica del paciente. El desconfort o lesiones en la piel, pues la presión constante de la cánula nasal puede causar irritación o lesiones en la piel alrededor de la nariz o las orejas, ¿no? Dependiendo si no ajustamos bien, ¿ok? Listo. ¿Qué estrategias de prevención y manejo? Hoy se nos movió aquí. Listo. Tenemos la humidificación adecuada, ya hablamos mucho de eso. Ajuste correcto de la cánula, también lo acabo de mencionar. Y la monitorización o la distensión gástrica, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta estos pasos para poder establecer estrategias en cada uno de los casos y estar previniendo que vayamos a tener esas complicaciones. Vamos bien en tiempo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuándo escalamos a una ventilación mecánica invasiva? Cuando tenemos un deterioro del intercambio gaseoso, si se observa un empeoramiento significativo en la oxigenación del paciente o la ventilación, con índices de Kirby reducidos, con un aumento de la presión arterial de CO2, a pesar de ya optimizar o resetear o retitular la terapia de alto flujo. Cuando hay aumento del trabajo respiratorio, de lo cual ya he estado hablando mucho a lo largo de la charla. Alteración del estado mental, signos de deterioro en el estado mental que puede indicar hipoxia o hipercapnia severas, es decir, que se narcoticen por CO2 los pacientes. Inestabilidad hemodinámica, un deterioro de la estabilidad hemodinámica que requiere soporte invasivo. ¿Ok? Incapacidad para manejar secreciones pudiera ser una causa. La dificultad que tenga el paciente para manejar secreciones, lo que puede aumentar el riesgo de una aspiración y una neumonía. Entonces, si veo que ya es un paciente que empieza a tener un déficit neurológico y que a lo mejor está saturando bien, pero seguimos avanzando en ese deterioro, pues igual no me lo pienso, ¿no? Porque voy a tratar de evitar esto. Al final, si el paciente hace una broncoaspiración y hace una neumonía, seguramente voy a terminar intubándolo, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo hacer para tener mejores prácticas para la implementación de la terapia de alto flujo en UCI? Bien, la evaluación inicial y la selección del paciente es crucial. Hay que realizar una evaluación clínica detallada para identificar qué paciente se puede beneficiar o no de la terapia de alto flujo, basándonos en los criterios que ya hemos hablado mucho a lo largo de la charla, de la hipoxemia, de la disnea y de las fallas en las terapias de oxígeno convencional, es decir, un escalón abajo en la terapia, ¿no? Considerar contraindicaciones relativas y absolutas de la terapia y bueno, al final tener un equipo capacitado. Uy, se nos está corriendo, listo. Asegurar que todo el personal de la terapia intensiva o todo el personal que va a tener contacto con ese paciente, incluyendo, pues ya si lo vemos, médicos, enfermeras, terapeutas respiratorios, estén adecuadamente capacitados al uso y monitoreo de esta terapia, ¿ok? Implementar sesiones regulares de formación y actualización sobre las últimas prácticas y evidencias. Esto sí tiene que haber mucha capacitación del personal para poder sacarle el fruto que esta tecnología nos brinda. ¿Qué puntos clave pudiéramos resaltar? La selección cuidadosa del paciente y la capacitación del personal. La educación continua asegura
La adherencia a las mejores prácticas, eso ya es de nosotros. Si yo capacito mucho o me capacito mucho, si soy muy autodidacta, pues voy a saber ocupar todas las tecnologías, todas las terapias en el momento adecuado, ¿no? Y no me voy a andar inventando terapias, inventando usos de la terapia, ¿ok? Implementar protocolos basados en evidencia, eso es crucial. Hoy sí hay muchos, de hecho ni siquiera los tenemos que hacer nosotros, hay demasiados protocolos. Hoy podemos googlear y encontrar evidencia científica que respalde todo esto, ¿no? Donde, bueno, pues hay que desarrollar o hay que implementar los que ya están y hay que incluir criterios específicos para la titulación tanto del flujo como de la FIO2, manejando las complicaciones y criterios para ir escalonando la terapia si es necesario. Integración de la terapia de alto flujo en los planes de cuidado, bueno, incorporar esta terapia como parte de un plan de cuidado integral, tanto dentro de la unidad hospitalaria, pues con algunos pacientes seguramente en casa, evaluando continuamente la eficacia del tratamiento en los contextos clínicos, ¿no? Es muy redundante, ya hemos hablado mucho de ello. Fomentar la comunicación interdisciplinaria y las reuniones de revisión del caso para adaptar el cuidado y la evolución de cada paciente, es decir, no dejar al paciente sin estar revisando el caso continuamente con todo el equipo de salud. Viene algo, yo hace un par de, varias diapositivas, les decía que hacemos ciencia y que no perdamos el pensamiento científico. Nosotros todos los días cuando llego a ver un paciente nuevo, yo hago una hipótesis, ¿cierto? Ustedes ven a un paciente, se enteran cuál es el caso y ustedes hacen una hipótesis, todos hacemos una hipótesis, ¿eh? ¿Cuál es nuestra hipótesis? Al paciente le voy a modificar esto, le voy a instalar, le voy a meter esta terapia, este medicamento y todo, y va a responder de cierta manera. Después viene el desarrollo. Como ya instauré todo lo que me imaginé en mi hipótesis de primer momento, ya puse todo lo que quise, modifiqué todo lo que se me ocurrió o todo lo que me basé en evidencia a modificar, y después viene mi resultado, ¿no? Mi resultado, ¿dónde veo mi resultado? En la monitorización del paciente. ¿Y qué sucede si todo lo que yo imaginé en el primer momento que tuve contacto con el paciente no se cumple tal cual lo pensé? ¿Eso qué significa? Que mi hipótesis estaba errónea. No es el paciente, no es la tecnología, no son los medicamentos. Mi hipótesis fue errónea. ¿Y eso a qué me lleva? A reformular esa hipótesis, a cambiar el tratamiento. Eso es lo que tenemos que hacer. Seguir haciendo ciencia, siempre tener pensamiento científico. Puntos clave, bueno, pues los protocolos basados en evidencia guían la implementación segura y efectiva de la terapia. La integración de la terapia en planes de cuidado mejora la personalización del tratamiento de cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué recomendaciones podemos dar para optimizar la terapia? El monitoreo y el ajuste continuo. Hay que realizar ese seguimiento para ir modificando de acuerdo a los hallazgos clínicos y oxigenación del paciente. Usar tecnologías avanzadas de monitoreo. Aquí ya les presentaron una charla antes que yo. Cuando estén disponibles, por supuesto, para tratar de optimizar la terapia o de sacarle el mejor provecho al alto flujo. Ya para terminar, mis conclusiones, o qué concluyo yo de esto, qué concluyo yo de dónde y cómo implementar una estrategia, o si realmente el alto flujo es una terapia idónea para el paciente en insuficiencia respiratoria aguda. Pues sí, la terapia de alto flujo representa un avance significativo en el cuidado de pacientes con IRA. Su capacidad para mejorar la oxigenación y el confort del paciente, junto con la flexibilidad, la tolerancia, lo posiciona como una opción terapéutica muy valiosa. Mirando hacia el futuro, las innovaciones tecnológicas y la investigación continua prometen expandir aún más la utilidad y eficacia de esta terapia, ofreciendo, y seguramente nos van a dar, nuevas esperanzas y opciones para pacientes con necesidad de soporte respiratorio. Les agradezco mucho, les dejo ahí pues mis redes sociales, si alguien tiene alguna duda o algo, puedo compartirles los artículos, con todo gusto. Nuevamente agradecer tanto a ustedes que se quedaron aquí conmigo en lo que duró la charla, como a Medical Expo y UCIN Médica por habernos invitado. Muchas gracias.